libre esperanza, con un grito en la voz. Bueno, ya me repito el cierre que está casi Nuestra América y el Caribe. Con esa energía y con ese... Gracias, Fernando. Rosy, mejor no grabaste. No, mejor no. Ahora ya. Quedó en el imaginario. En más 2 o 3 tentativas, vamos a quedar muy bien. Ok. Entonces empezamos. Pero esta polifonía latinoamericanista y caribeña es muy importante para la educación popular y para discutir el tema que nos toca hoy, que es la formación política y la construcción de democracias. Y todos están muy invitadas para participar de este debate. Sean bienvenidos. Y vamos a operar este debate. Yo, de Brasil, y Consuelo Chaparro, de Chile, ¿no? Consuelo es educadora popular, trabaja en Chile y es miembro del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe de Chile. Bienvenido a todas y todos. Pero antes de eso quería hacer como un homenaje, debido a la canción al pueblo colombiano. Hoy día, toda esta semana en lucha, y mañana nos toca a nosotros el paro nacional y la huelga general, y a todos los pueblos que hoy día están luchando, y que es mucho más real que estemos discutiendo la formación política hoy día, que tiene que ver con los contextos de nuestros países. Bueno, como lo dice Joao, él es educador popular y también es de enlace. Un momentito. Educador popular y enlace SEAL en Brasil, de la región amazónica. Él también va a ser el moderador de este primer conversatorio, porque quedan todavía otros. En nuestro primer conversatorio, que es en rumbo al Encuentro de Formación Política y Asamblea General de SEAL 2021, el punto de partida, que quiero leerles solamente un pedacito: en un momento de inflexión civilizatoria y de crisis de las democracias hasta ahora conocidas como incremento de las desigualdades, así también de las violencias institucionales, los fundamentalismos y los autoritarismos, se torna indispensable replantear la formación política como proceso permanente de educadores populares. Joao va a presentar ya cuál va a ser la metodología de trabajo para este primer conversatorio. Adelante, Joao. Gracias, Consuelo. Bien, antes de todo decir que este conversatorio hace parte de nuestro camino hacia la Asamblea General de SEAL y debe ser pensado también como un proceso ya de formación política, porque todo lo que hacemos en SEAL tiene que ver con eso. Y hay algunos momentos, digamos, más circunscritos para la reflexión crítica de nuestra membresía, en articulación con aliados, aliadas, otros movimientos, para pensar nuestra estrategia de formación política, ¿no? Lo que fue acumulado hasta hoy, nuestro balance y proyecciones para los próximos años. En este sentido, este primer conversatorio tiene este reto como principal, y como SEAL tiene una estrategia de formación política que fue construida colectivamente, ¿no? En el marco de la última Asamblea de Guadalajara en 2016.
también pasando por el encuentro de construcción de la estrategia en Cartagena, en Colombia, en 2017, creo, y después una discusión en Buenos Aires, en nuestra asamblea intermedia, también sobre formación política, luego en 2019 en Brasil, durante el Foro Social Mundial. Nosotros estamos constantemente evaluando y haciendo un trabajo de balance de esta estrategia, ¿no? Y en este momento es este reto que está puesto para nosotros también. No solamente hacer un balance, sino también proyecciones y una actualización, porque, bueno, yo hablé de 2016, nadie pudiera imaginar que en aquel momento nosotros estaríamos desde el año pasado viviendo una pandemia. Entonces, eso trae implicaciones muy importantes, ¿no?, para repensar nuestros procesos de educación popular y de formación política. Entonces, en este primer momento, nosotros vamos a escuchar a Oscar Jara, educador popular y presidente de CEAL, ¿no?, peruano y costarricense, latinoamericanista, que ya ha pasado por todos los países de América Latina y el Caribe, nos enseñando y aprendiendo siempre también. Tendrá unos 7 minutos para hablar un poco de una visión general de la estrategia de formación política de CEAL, y enseguida tendremos la participación de Pedro Pontual, de Brasil, ¿no?, nuestro presidente honorario, con quien también aprendemos todos los días en esta perspectiva del sentir pensar y del enseñar y aprender cotidianamente, que va a contribuir en la reflexión, haciendo también un balance y reflexiones críticas sobre nuestra estrategia de formación política, con 7 minutos también. Después de la participación de Oscar y de Pedro, que incluso pueden conversar entre sí, no sé cómo están organizados. O sea, después de estos 15 minutos, nosotros vamos a tener una participación de cada una de las regiones donde CEAL tiene presencia, o sea, en Caribe, en México, en Mesoamérica, en la región andina, en Brasil y en Cono Sur, ¿no?, con una persona de una organización haciendo también una reflexión sobre una pregunta que vamos a lanzar más adelante. Y después, en los últimos 20 o 30 minutos finales, abrimos para toda la plenaria poder se manifestar. ¿Podemos seguir en este camino? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, empezamos con Oscar. Sí. Bien. Bueno, perfecto, sí. Ya coordinamos un poco con Pedro. Bueno, Joao, Consuelo, compañeras, compañeros, gracias por esta invitación, esta oportunidad de hacer este diálogo. Yo me voy a permitir robar un minuto para traer aquí la presencia de Raúl Leis, que el día de mañana cumpliría 10 años de su fallecimiento. No sé si se ve en la pantalla algo. No. No. Perdón. Dile compartir. Indica compartir pantalla. Pero tienes que tener abierto Dale un ahí. clic, abre tu, selecciona la aplicación que vas a compartir y ya le das un clic para compartir. Sí, sí, eso suelo. Ahí se ve, pero se ve, estás compartiendo la pantalla. Ahora elige lo que nos quieres compartir. Eso, ahí está, ahí está. Okay. Ahí está, bueno, ya se ve. Entonces, aquí nuestro querido Raúl, mañana, día 30,
Se cumplirán 10 años de que nos dejó físicamente. Y quería traer su presencia inspiradora precisamente en este momento que estamos hablando de formación política con un verso que tiene que creo que nos dice el mismo todo. Dice, pronto se iniciará el tiempo de las cosas nuestras. Será un arranque de ojos y manos fabriles construyendo nuestro mundo. Haciendo lo nuestro y en nuestra forma, los imperios caerán con estruendo de caos. Se unirán las manos antiguas, la raíz tribal y negra, los orígenes aborígenes, la mezcla, para levantar la patria grande como un obelisco. Habrá que pararse entonces y tomarnos de las manos y empujarnos, y comenzará el tiempo de las cosas nuestras. Con este mensaje de Raúl, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Pues, gracias. Pues creo que nos inspira mucho en este sentido. Es el tiempo de las cosas nuestras, pero necesitamos unirnos, necesitamos agarrar nuestras raíces, necesitamos empujarnos también, y creo que de eso se trata la formación política. Bueno, en los 7 minutitos que tenemos, me gustaría entonces presentar lo siguiente. Primero, felicitar que en el trabajo del eje hayan retomado lo que habíamos avanzado desde antes incluso de la Asamblea de Guadalajara y desde el 2017, porque muchas veces estamos empezando como de cero y no acumulamos a partir de las cosas que vamos construyendo. Entonces, me parece muy importante. La segunda cosa es que estamos en un proceso de construir una estrategia de formación política. O sea que yo creo que la constatación que hacemos es que necesitamos o hacemos formación política, seguramente, pero todavía como SEAL, en ese momento, y yo creo que todavía ahora, no tenemos una estrategia de formación política. Tenemos una propuesta de estrategia. ¿Y cómo llegamos a esa propuesta? Pues bueno, se hizo, para las personas que no saben, una consulta durante varios meses en la que participaron 32 organizaciones de 14 países, donde cada quien compartió qué estaba haciendo en el campo de la formación política, qué materiales tenía, y ese material está ahí, o sea, esa consulta toda desagregada la tenemos y todavía sigue siendo un material para trabajar. Pero ella nos sirvió como referencia para un encuentro en Cartagena, que ya decía Joao, en junio del 2017, donde trabajamos a lo largo de 3 días en lo que sería, digamos, esta propuesta de estrategia. Se hizo una memoria de esa reunión y esa memoria se fue ampliando, se fue profundizando, y en la reunión que tuvimos en febrero del 2018 en Salvador de Bahía, en el Foro Social Mundial, una parte de la comisión logramos como retomar algunos puntos, actualizarlo, y luego salió un documento final, digamos, de ese proceso, que es el que de alguna manera nos está sirviendo ahora de nuevo punto de partida. Bien interesante porque ha sido un proceso colectivo. Ahora, me gustaría decir también que hay algunos énfasis que ha tenido este proceso. 3 básicamente. El primero, la idea de el impacto que está teniendo el contexto actual en las subjetividades y poder trabajar mucho más alrededor de lo que implican esas condiciones subjetivas que nos causa esta ofensiva neoliberal, conservadora, autoritaria, incluso fascista en nuestra América Latina. Y también la fuerza y la animación de las distintas experiencias que en medio de esa circunstancia están tratando también, o estamos tratando de construir una perspectiva distinta. La segunda cosa es que consideramos esto como un territorio de disputa. Precisamente ese campo de la subjetividad es un campo de un territorio de disputa, que es donde centramos la idea de la estrategia de formación política. Y el tercer aspecto a resaltar es que estamos hablando de articular prácticas de resistencia, prácticas de reexistencia, prácticas de incidencia, es decir, un conjunto diverso de prácticas
que reflejan, digamos, en este campo de disputa, cómo entramos en ello. En el documento que ustedes han repartido se señalan varias características. Yo quiero nada más reforzar 5. El primero, que colocamos que la base de esa estrategia que se propone tenga como sujetos principales, protagonistas principales, a las educadoras y los educadores populares. O sea, eso es como el énfasis que se está proponiendo que tengamos. La segunda es que se haga un trabajo desde las bases, es decir, que no sea una discusión como elitista, como cerrada, como de alguna manera también en SEAL hemos tenido a veces discusiones, por ejemplo, como el de la refundamentación, que quedó cerrada a un grupo de personas, pero no llegó, digamos, a nuestras bases de educadoras, educadores populares, que trabajábamos todos los días y que no entramos, digamos, en el espacio de la discusión. La tercera es que estamos hablando de la necesidad de una formación integral que trabaje precisamente con una referencia paradigmática. O sea, estamos trabajando con la idea de construir con base en toda una visión paradigmática del mundo y de la vida, donde, por ejemplo, elementos como el antipatriarcado y el feminismo son esenciales de ese paradigma emancipador que queremos construir. Y esos son elementos que se resaltaron en la propuesta de estrategia. El cuarto aspecto es que no es algo que vamos a hacer encerradas y encerrados solo dentro del SEAL, sino que necesitamos vincularnos con otros aportes del pensamiento crítico, de la reflexión crítica latinoamericana, de otros países, la mirada crítica sobre las concepciones teóricas que están en debate, es decir, partimos desde los esfuerzos de los educadores y educadoras populares, pero ampliamos nuestro marco hacia otras fuentes y corrientes de pensamiento para podernos abrir en esa visión paradigmática. Y el último elemento es que estamos hablando de una estrategia que sea para movimentista y en movimiento, es decir, no estamos hablando de un ciclo de cursos, de un ciclo de seminarios, de tener una escuela de formación. Sí, podemos incluir todo ese tipo de actividades más explícitas, pero estamos hablando de una estrategia que sea flexible, que sea variada, que se haga en alianza con otros sectores y sobre todo que forme parte de nuestro ser movimentista, es decir, una estrategia en movimiento para fortalecernos como movimiento y para vincularnos con los otros movimientos. Y eso es más o menos como el sentido central, el que hasta ahora hemos venido construyendo, vuelvo a decir, como propuesta. Entonces, considero que lo que ustedes han ido avanzando en la comisión nos plantea desafíos para ir poniendo en práctica el desarrollo de esta estrategia, y es un poco lo que Pedro también va a retomar ahora en su intervención. Entonces, me parece que estamos, digamos, enrumbados en este camino y que está toda la expectativa de que en este periodo logremos, digamos, como conformarla y seguirla desarrollando puesta en práctica. Bueno, espero más o menos que haya sido lo que ustedes esperaban de este momento introductorio. Muchas gracias, Oscar, por las reflexiones y por este balance también de nuestra construcción hacia la estrategia de formación política de SEAL. Entonces, avanzando en nuestro conversatorio, invitamos ahora a Pedro Pontual. Bienvenido, Pedro. La palabra está con usted. Gracias a João y a Consuelo por la invitación. Mis saludos a todos compañeros y compañeras que están en esta sesión. Bueno, siguiendo en la ruta de Oscar, como habíamos combinado, quiero reflexionar sobre algunos puntos sobre que ustedes colocan aquí sobre los nuevos desafíos, ¿no? Que tenemos por adelante en formación, para construir una estrategia de formación política en SEAL. El primero, João ya señaló en su abertura, ¿no? Que creo que aquí en el documento el tema de la pandemia, ¿no?, está colocado como una actualización de contexto histórico, ¿no? Pero yo creo que
el impacto de la pandemia va mucho más a fondo de lo que está expreso todavía en el documento, ¿no? Sin duda, la pandemia colocó con visibilidad y aprofundizó la desigualdad social, como se habla aquí, las violencias y las formas de autoritarismo. Y eso es importantísimo, pero acho que devemos profundizar lo que Oscar planteó inicialmente. ¿Cuáles son los impactos también en las subjetividades del tema de este acontecimiento histórico inédito, como Oscar nos plantea en diversas de sus intervenciones, ¿no? Yo pienso que el tema de las incertidumbres, ¿no? El tema de que necesitamos construir un otro marco civilizatorio, ¿no? De que hay necesidad de profundización de los valores humanos, de los valores emancipatorios. En fin, acho que el tema de la pandemia está creando un otro momento mesmo histórico, y que tenemos que profundizar mucho los impactos sobre la formación política. Y aquí creo que la cuestión de los nuevos paradigmas son muy importantes también, ¿no? Que las interseccionalidades de que aquí se habla con la discusión de otros grupos de SEAL tiene que ver con la necesidad de los aportes de nuevos paradigmas en el proceso de formación política. Yo siento que un tema que todavía no conseguimos incorporar en nuestra narrativa, en nuestras categorías de formación política en el documento, es el tema ecológico. Yo creo que todavía no incorporamos eso adecuadamente con la dimensión que esta discusión está tomando, ¿no? Dramática en este momento, y que tiene que ver con la cuestión de la pandemia, toda la discusión de un nuevo paradigma ecosocial, ¿no? Yo pienso que esto es una cosa que habremos que desarrollar. Acho que temos que desarrollar também com mais profundidade, né, o tema do impacto das novas tecnologias e de los manejos de las redes sociais, e como isto impacta nossos processos de formação política. Acho que aí há toda uma temática. E o outro tema é o tema de lo ético, né? Y estoy hablando aquí sobre todo de la dimensión de los valores que hay que afirmar en nuestra estrategia de formación política. El tema de la solidaridad, de la generosidad, el tema del cuidado, son aspectos que todavía no incorporamos en nuestro discurso respecto de la formación política, ¿no? Já incorporamos em SEAL, né, no discurso da educação popular, pero todavía hay que relacionar esto con el tema más propio de la formación política, ¿no? Y yo creo también que el tema de los nuevos fundamentalismos, ¿no?, que aparecem tanto a partir de iglesias, pero de certas iglesias, pero también del fundamentalismo del pensamento de la derecha conservadora, todo este tema del negacionismo, y que esto significa, ¿no?, en formación de nuevas subjetividades. Agora, eu penso que aspecto importante em la elaboração de uma estratégia de formação política é que, porque aqui no documento afirma que talvez a contribuição mais estratégica de SEAL
en la formación política debería, una de las contribuciones más fuertes debería ser la cuestión del análisis de conjuntura de América Latina y Caribe. Yo pienso que es mucho más que esto. Esta es una dimensión, sí, importante, pero acho que hay toda una contribución de SEAL en torno a la cuestión de la metodología de la educación popular en la formación política, que es extremadamente relevante, ¿no? Que es un referencial freiriano para la formación política, o que es toda discusión que acumulamos en SEAL de metodología, de formación aplicada a la formación política, ¿no? Acho que esa es una contribución también, además de la discusión de análisis de conjuntura de América Latina y Caribe, ¿no? Y por fin, yo pienso también que Oscar habló, ¿no?, de esta énfasis de una estrategia de formación política que sea movimentista y, por tanto, que tiene que ser flexible y que, por tanto, tiene que incorporar a múltiples instrumentos, ¿no? Pero yo creo que el tema es, bueno, ¿cómo combinar esta concepción movimentista de una estrategia de formación política, pero al mismo tiempo incorporar algunos graus de unidad en esos esfuerzos, ¿eh? Cuando yo pude hacer una consultoría al Comité Estratégico de Coordinación, buscando sistematizar las prácticas de formación política del año 2019 de SEAL, ¿no? No, del año 2018, creo. Agora não estou na dúvida se foi 19 ou 18. Uma coisa que chamou a atenção foi isto, que havia uma multiplicidade de iniciativas, de instrumentos, pero ao mesmo tempo uma certa fragmentação, né? Então, como combinar uma concepção movimentista com a necessidade de algunos elementos que dan unidad a esta estrategia de formación política? Acho que ese es un tema también que deberíamos profundizar. Pero creo que las cuestiones que la comisión pone al final, las tres cuestiones, son muy buenas preguntas, ¿no? Y creo que permitirán un buen debate, ¿no?, sobre el tema. Bueno, algunas contribuciones iniciales. Muchas gracias, querido Pedro, por las reflexiones, provocaciones, cuestiones. Consuelo, querida. Ya. Bueno, pasamos como a la parte donde vamos a hacer la siguiente pregunta a los representantes de cada región. ¿Tú los vas a presentar, Joao, o los presento yo igual? Puedes presentar ya, usted. Ok, ¿sí? Ya. De la región Cono Sur va a estar nuestra querida amiga Rosa Goldar, de la región andina Fernando Méndez, de región de Brasil Rogelia Pereira, región de México Marcos Leiva, región Centroamérica Ana Víquel, región Caribe, ahí algo vi en el WhatsApp que decía que había que cambiar ahí por Ariel. ¿Reemplazaría a Marilyn o no? Estamos con Ariel de acá. Ya. Sí, así será. Sí. Perfecto. Vale. Ya, él reemplaza a Marcos. Ya, perfecto. Entonces Ariel repasa a Marilyn. Amén, ya. Ya, bueno. Entonces la pregunta para ustedes, queridos compañeros y compañeras, es, desde la mirada del contexto político e ideológico, ¿cómo ven la estrategia de formación política de SEAL
sus logros y sus avances. Tendrán 7 minutos aproximadamente cada uno para después al final tener un intercambio ahí de preguntas, de diálogo con el resto de los participantes que están en esta plenaria. Partimos con Rosa, de Región Cono Sur. Te vamos a avisar 2 minutos antes, Rosa. Sí, sí, no voy a tomar, gracias Consuelo y Joao, no voy a tomar mucho tiempo, porque además como he sido parte del grupo, casi que todo lo que tenía para decir ya lo he dicho, ¿no? Pero, a ver, una primera aclaración es que si bien somos de distintas regiones y optamos por esta metodología de la cual fui parte, no somos representantes en el sentido de que no hablamos por la región, porque en dos sentidos. Por un lado, porque no estamos teniendo dinámica de región, y en segundo lugar, porque concretamente en el tema de la formación política y lo que ha sido la estrategia de formación política, hay una diversidad de experiencias, por lo menos aquí en los distintos países del Cono Sur. Y hay una diversidad de experiencias y una diversidad también de contextos. Creo que, por decir rápidamente, por un lado, como balance, creo que ha sido muy bueno que el CEAL en la Asamblea de Guadalajara pusiera el tema de la formación política como un tema en los años anteriores o de parte del debate específicamente político previo a esa asamblea se centraba como se centraba fundamentalmente en las valoraciones diferentes que teníamos y las interpelaciones que había surgido para CEAL, pero para en general para la educación popular, el contexto de los gobiernos, lo que se dio en llamar el ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina, que podemos caracterizarlos de distinta manera, y cómo eso interpeló fundamentalmente en la asamblea de Cochabamba del 2008, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, como eso había puesto como mucha tensión, por decirlo de alguna manera, en el conjunto del CEAL, un poco que se había en esos 8 años silenciado o puesto en stand-by, y en Guadalajara se vuelve a poner como la necesidad de retomar el tema de que CEAL tenga como un aspecto importante el tema de la formación política. Por lo tanto, esto de una estrategia fue una manera de llamar a la necesidad de poner en escena el tema de la formación política. El otro elemento como balance de esto me parece que es que no podemos hablar de una estrategia. Tenemos que empezar a hablar de la necesidad de que CEAL, como movimiento de educadoras y educadores populares, impulse la formación política, pero es poco probable, o creo yo que es difícil, que si somos movimiento de educadoras y educadores populares podamos pensar en una estrategia unificada de formación política. Esto no quiere decir que no tengamos que tener un fuerte debate, y mucho más en este nuevo contexto, no solo por la pandemia, sino por algunos otros aspectos que del 2018 a esta parte se han puesto con crudeza, que es no solo el retorno de lo que fue la hegemonía y disputa permanente de contextos de un reflujo neoconservador y neoliberal en la región, y que disputa modelos, disputa espacios, disputa constantemente, sino también un contexto de fuerte movilización en la región. Creo que lo de
Consuelo lo reseñaba a modo de saludo al inicio, pero no es un detalle menor. Bueno, creo que Colombia, Chile y distintos espacios de movilización ponen este tema de que es un contexto de suma movilización. El tercer tema que me parece que se pone como en juego, además de la pandemia, la movilización, y junto con el tema de las movilizaciones, los modelos, no sé si son modelos, los proyectos políticos en disputa, es una cuestión bastante reciente o inédito, que son el crecimiento de los totalitarismos y los fundamentalismos, pero al mismo tiempo también el surgimiento de nuevas formas de aglutinamiento político que tiene que ver mucho más con expresiones de persona o liderazgos que con lo que eran las tradiciones de aglutinamiento más tradicional, por decirlo de alguna manera. Creo que lo de Ecuador y lo que ahora está en Perú en curso es también un elemento a tener en cuenta. Eso como datos de contexto. Como datos o como elementos de interpelación es que tenemos como interpelación al CEAL y en su estrategia de articulación con otros actores, es que formación política puede ser todo y puede ser nada. Entre ese todo y nada me parece que la principal pregunta es ¿qué entendemos por formación política? Me parece que esa pregunta es central. Creo que hay dos aproximaciones, por lo menos la experiencia, me parece, Argentina, podemos decir que la formación política tenemos como dos grandes campos, que sería afirmaciones que están estrechamente articuladas a procesos organizativos. No entendemos la formación política única ni exclusivamente como acciones, como escuelas de formación o centros de formación solamente, sino por lo menos para la formación política, más articulada a procesos organizativos, y en procesos organizativos decimos de resistencia, de organización en distintos campos para la disputa de políticas públicas, pero procesos organizacionales. Y sí reivindicamos como educadoras y educadores populares distintos espacios de encuentro. Acciones como puede ser el Red de Redes, el Seminario Paulo Freire y otros espacios que hemos ido construyendo, pero como espacios más de encuentro y no como de lineamientos únicos. Creo que un gran tema que salió en este proceso de encuentro del eje, las conversaciones en el eje, tienen que ver con la dificultad que tenemos para asociar, y con esto cierro, después podemos seguir hablando, pero estas miradas más ideológicas amplias de grandes postulados de la sociedad a las que aspiramos, cómo traducirlas en construcción de correlaciones de fuerza que hagan a la construcción de subjetividades políticas y al mismo tiempo de actores políticos capaces de disputar los regímenes de poder en los distintos países, entendiendo que la misma noción de poder está en cuestión. Cómo se construye poder, qué pasa con la construcción de poder popular, cuáles son los poderes populares, cuáles son los actores de esa construcción. Bueno, me parece que esas son las interpelaciones que son necesarias hacer a partir de reconocer la validez de no abandonar, aunque no le digamos a futuro una estrategia de formación política, la necesidad de la formación política y la construcción de poder popular para democracias de otro carácter. Ok.
Seguimos con nuestro compañero de Buxeal, Bolivia, Fernando. Sí, así rápidamente, creo que el inicio de hoy, la canción, ojalá que se haya grabado, porque la canción demuestra la polifonía que tenemos. Podemos estar cantando la misma letra, pero son nuestras propias melodías, ya sea por región, por país, por colectivo, por persona, etc. Esa diferenciación, esa multiplicidad que nos hace a la formación política. La formación política tiene esa riqueza entre todos nuestros pueblos y un solo horizonte, y ese solo horizonte es la transformación del sistema. Por cierto, nos quieren silenciar, pues, nos quieren silenciar para que solo escuchemos su desafinada voz y su única presencia. Y la formación política, desde que empezamos como SEAL a tomarla como una transversal y como una prioridad desde el 17 hasta ahora, significa todo lo contrario, no silenciarnos e ir construyendo. En este devenir del 17 hasta ahora, se han establecido varios elementos en nuestra América y el Caribe y a través de nuestra propia experiencia. Lo primero que se ha visto es que hay un secuestro mediático. Ese secuestro mediático ha secuestrado la verdad, ha secuestrado las esperanzas. A través de todos sus mecanismos tecnológicos, sus mecanismos de acción. El otro elemento es la visualización de lo conservador. Para mantener el sistema capitalista, liberal y patriarcal, ahora se visibiliza su opción de ellos y ellas, es el fascismo. O sea, han puesto al fascismo como una opción en contra de los pueblos y en contra de esa polifonía, en contra de ese hermoso canto que hemos tenido de relación al inicio de esta sesión. Y el otro elemento es la violencia del sistema, en dos aspectos. La física, como ejemplo podemos poner... Se nos fue. Lo tiró para afuera el sistema. Oh, qué sí, creo que cayó su conexión. Chuta. Los medios lo censuraron. No, estamos en una plataforma libre, Jits. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿esperamos o seguimos y le damos unos minutitos cuando entre? Yo creo que si no entra Fernando, ¿ahí estás? Ya. Sí, ahí está. Entonces, retomamos con Fernando. Fernando, estás muteado. No, está muy débil Ahí sí. Bueno, se cayó la conexión. Yo decía que la violencia física se manifestó y se manifiesta en lo que es Colombia, etcétera, el golpe de Estado de Bolivia, la violencia física hacia la protesta social en Chile y lo que pasó en Paraguay, etcétera. Pero también hay otro elemento de la violencia del sistema, que es la violencia institucional. Esa violencia institucional que se ve en lo que se ha denominado la crisis última en Perú, y así sucesivamente todos podemos recorrer nuestra América y el Caribe. La violencia que está generando el sistema para mantenerse como única opción es ya de imposición. Y el último elemento es la disputa por la democracia. Para ellos y ellas es solo una democracia. Así como en la canción, para nosotros son múltiples democracias. Y el pueblo tiene múltiples opciones, múltiples esperanzas de la democracia, múltiples visiones de construcción democrática. Pero para el sistema liberal, capitalista y patriarcal hay una sola, es su democracia, hay que imponerla con todos los elementos que hace rato iba mencionando. Entonces eso surge desde el 17 con mayor visibilización. Ya en Cartagena se hizo un análisis
de que la vía violenta física se estaba manifestando, se estaba profundizando, pero también se ve estos elementos de la violencia institucional. Son estos elementos que hacen a nuestra formación política. No perdamos, no tratemos de unificar un solo discurso o un solo proceso, sino mantengamos, como hemos cantado al principio, con nuestros destonos, con nuestras esperanzas internas y con que esa palabra refleja para cada uno de nosotras y nosotros un significado muy profundo y de transformación del sistema capitalista, liberal y patriarcal. Solamente sería como para poner en mesa, en discusión. Gracias, Fernando. Bueno, Rogeria, de Brasil, Rogeria, nuestra querida compañera, tiene 7 minutos. Boa noite. É bom a gente estar discutindo, né, sobre a formação política, algo tão necessário e, ao mesmo tempo, tão rejeitado, né, do ponto de vista de nos silenciarmos, né, de discutirmos política, né. Acho que a provocação, né, da importância da formação política no processo de educação popular, se nós olharmos, né, que já há alguns anos, né, a gente vive uma crise de projeto, né, de sociedade. E isso também vai refletindo na diversidade da formação, né, da formação política, né. Então, tem assim como nós temos, eu trago isso para a gente refletir, assim como a gente tem uma crise de projeto, de sociedade, de horizonte, a gente acaba também diversificando a formação, né? Eu vou trazer aqui um pouco um olhar sobre a formação política a partir da CESUAR, né, que é onde eu trabalho e onde vem sendo construído já há alguns anos uma trajetória organizativa e de formação política, né? Acho que uma das coisas que a gente precisa olhar é para esse momento difícil que o Brasil, mas também não só o Brasil, a América Latina e o mundo passa, né, com a pandemia. Mas no Brasil a gente tem a pandemia e eu acho que essa instalação de um governo conservador e autoritário, né, e que não age para combater a pandemia, pelo contrário, ele estimula a propagação do vírus, né, tanto em suas falas, nos seus discursos diários, também com falta de políticas eficientes, né, e científicas, com base científica no combate à pandemia, né. Esse contexto da pandemia nos mostra o quanto nós somos históricos, né, nos constituímos como humanos, carregando os valores e perspectivas do mundo do trabalho, das relações sociais e das políticas que nos envolvem. E nos mostra como o capitalismo nos impõe o lugar e as condições de vida coletiva e individual de trabalhadores e trabalhadoras. E define, com base nas decisões que a classe dominante julga apropriada para seus objetivos, né? Então, essa restrição na condição material e a que a maioria é forçada a viver é combinado com um conjunto de valores e atitudes garantidoras do capitalismo, né? A pandemia, então, evidencia toda essa situação, né, de exploração econômica, de subordinação política, né? E a reação da classe trabalhadora foi e é possível, né? Acho que a gente não pode perder a esperança nisso, né? Que não apenas na forma de luta por direitos básicos, mas também para propor formas de vida social plena para todos que rompam com os métodos e os valores liberais e os valores do capitalismo, né? Por isso, compreendemos a formação política, que a formação política exige tomada de posição com base na luta popular, no debate e no estudo coletivo que possibilite formular projeções políticas novas.
Nesse esforço, o próprio campo popular, a formação política é fundamental, exigindo ser assumida, planejada e realizada com propriedade e regularidade, dispondo de educadores populares preparados para animar, coordenar e assessorar as atividades formativas. A gente compreende a formação política como um processo dialético e coletivo da tradução, reconstrução, criação e socialização do conhecimento, que capacita pessoas e grupos a lerem criticamente a realidade social, econômica, política, cultural, ambiental, com a intenção de transformá-la. Por isso, o conhecimento permanente da realidade precisa ser priorizado na formação. E a formação é, sim, fazer uma escolha para construir um outro projeto político. Considera como fundamental a contribuição da classe trabalhadora na luta para tornar realidade uma sociedade assentada na dignidade coletiva e sustentabilidade, contrapondo-se ao sistema capitalista. Nos processos de formação, se faz necessário fortalecer a cooperação entre as pessoas e formular propostas e ações de planejamento coletivo e permanente, além de muito estudo, né? E a formação política como um processo de conhecimento sobre o fazer social, partindo da reflexão sobre os problemas da ação das organizações populares, da realidade, adotadas como ponto de partida para a reflexão e estudo, que desafiam a reorganizar temas, conceitos, teorias, práticas. Assim, a formação contribui para fortalecer a capacidade individual e coletiva da luta popular. A formação deverá nos ajudar as pessoas a perceberem que sociedade a gente vive e suas contradições, conseguindo posicionar-se e fazer escolhas, fortalecendo as atitudes solidárias no campo da classe e criando instrumentos e forma de luta para que a mudança aconteça. A gente discute muito que a formação política ela precisa estar ancorada no tripé formação, organização e luta, né? E que eu acredito que muitos de vocês aqui já tenham discutido muito sobre isso, né? E a formação política precisa estar junto, né? Esses três tripés precisam andar junto, né? Eles não podem estar desconectados, né? Então, a gente ajuda a organizar, faz formação para organizar, para fazer a luta popular, né? E eu acho que a leitura e ação sobre a realidade, a formação política, precisa partir desse aspecto também, né? Ela não pode vir uma leitura de cima para baixo, tem que ser uma leitura com as pessoas, né? Com os locais, desde os locais, as regiões, para então a gente compreender o mundo, mas também transformar esse mundo, né? E se mudamos o mundo também nos muda, né? Então, como que a gente leva essa compreensão de leitura de realidade, mas também da possibilidade, da esperança da transformação social? Acho que era isso, agradeço e acho que vamos continuar dialogando. Gracias, Rogeria. De México. Gracias también a Rosy Zúñiga por hacer la traducción de la intervención de Rogeria en el chat en castellano. Gracias, Rosy. Ya. Marcos Leiva de Educa Osaka. Querida, bueno, yo quería comentar que me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, súper. Va. Sí. Marco me escribió que tuvo un percance personal y no nos va a poder acompañar. Pero aquí está Mari Cuenca y estoy yo. Entonces yo quisiera pedir a Mari si nos comparte un poquito por dónde ha ido nuestra reflexión, cómo vemos a partir de estas preguntas y yo pudiera igual complementar algunas cosas. Mari, ¿puedes compartir?
Sí, claro, gracias. Bueno, hacíamos una reflexión que había un cambio de gobierno con mucha esperanza desde la población, pero que ya en la vía de la práctica del gobierno, pues veíamos algunas contrariedades que no ayudaban en estos procesos de construcción de democracia. Uno de estos es que pues se genera un recurso para darlo a las personas que sí lo requieren, eso es digamos, está bien, pero eso divide a la población y no se van encaminados esos recursos pues a unas políticas públicas o a programas más generalizados que fortalezcan no solamente al individuo, sino también a las colectividades. Entonces, trabajo que se hacía desde organismos de la sociedad civil en el campo, en la ciudad, se ven mermadas porque hay un golpeteo pues muy fuerte en este sentido de no verlas como que hacen un bien, ¿no? Actualmente hay como un reconocimiento de que estas organizaciones de la sociedad civil sí están haciendo cosas y que sí se diferencian unas con trayectoria de muchos años, con unas nuevas que fueron creadas ad hoc, digamos, por los últimos gobiernos, pues para que recibieran recursos. Pero de ahí a dar otro paso a que nuevamente tengan una posición y un reconocimiento por el trabajo que realizan está un poco lejos, ¿no? Por otro lado, se comentaban como desde la diversidad del país, de los contextos diferenciados por las mismas características culturales y de región, se detectaban pues algunas diversas trincheras por las cuales se van dando los procesos de formación con una mirada también de postura política desde la educación popular. Una, y que era como una temática que nos atraviesa a todos, tanto en el campo como en las ciudades, es el territorio. Ante el despojo, ante los desalojos masivos en vivienda, por ejemplo, en renta, ahora en las ciudades muy fuerte con la pandemia, pues ¿a dónde va a ir a vivir la gente? Si las desalojan, les despojan de su espacio de vida, ¿no? Y también acá se hacía una reflexión de que el territorio no solamente es el espacio físico de terreno donde podemos hacer labor y vida, sino también el espacio, territorio, cuerpo, ¿no? Entonces esto importante que se recuperara desde la mirada del trabajo con las mujeres, con las jóvenes, para que se hiciera una reflexión desde ahí, cómo no permitir también un despojo del cuerpo, no solamente de la tierra, sino también del cuerpo. Eso era uno. Luego, también se hablaba de que hay que hablar del asunto del poder, no como de la disputa del poder político, sino cómo transformar las relaciones de poder desde el ámbito personal, familiar, comunitario y colectivo con el gobierno, ¿no? Cómo ir cambiando estas relaciones de poder. Ese es, consideramos como un tema muy relacionado con la formación política, pues porque tiene que ver también con procesos de participación comunitaria, de participación ciudadana, de la construcción de la democracia, ¿no? Y que esto nos va a permitir como ir como de lo chiquito a lo grande y retroalimentar de lo grande a lo chiquito y en la relación con otros, construyendo alianzas, construyendo vinculaciones y que esto nos permita también ir creciendo en este sentido. Entonces, en este aspecto, pues que los procesos de formación deben ir canalizados a grupos de la sociedad
en principio, pues organizados, ¿verdad? Pero también cómo ir jalando, vinculando a población que no está organizada, que no tiene un referente organizativo, pero que tiene interés en que su vida, en que su entorno se modifique, cambie, se transforme, que haya estas relaciones constructivas, que haya la solidaridad, la empatía, la amistad, el amor, el cariño, que todos estos valores sí se vayan construyendo. También se hablaba pues que el trabajo de formación es en diferentes trincheras y con diferentes temáticas, desde, digamos, la salud, la educación, el género contra los desalojos y los despojos, el género y lo generacional, ¿no? Entonces, pues que esto nos permita ir construyendo nuevas prácticas, fortalecer nuevas prácticas y también construir procesos que nos lleven a construir nuevos conocimientos y que haya una identificación de desafíos en claves de educación popular. Entonces, eso lo vimos muy importante, ¿no? Un aspecto más que mencionábamos, y con esto termino, es que hablábamos de que también en este momento hay una disputa por dos cosas. Por las narrativas que hay que ir modificando, narrativas desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios procesos de formación en donde sea y en los temas que sea, para ir haciendo nuestros propios conceptos, que sí nos retroalimentemos de otros conceptos, pero ir haciendo nuestros propios conceptos como referentes propios. Y lo otro, actualmente, digamos, con la pandemia, es también cómo desde la virtualidad nos vamos posicionando para hacer procesos formativos desde la educación popular, que nos permitan también digamos, una discusión, un fortalecimiento, una apropiación de estas formas nuevas de comunicación, de formación, que es la virtualidad. Con esto termino. No sé, Rosy, si algo se me hubiera pasado, por ahí fue toda la discusión que tuvimos. Sí, bueno, yo quisiera más bien comentar, un poco enfocarme más a la estrategia de formación política, ¿no? Que se definió. Creo que eso es un marco interesante, lo que plantea Mari de lo que está pasando en México. Y yo quisiera señalar cosas que dijimos, ¿no? En la construcción de esta estrategia, cuando se construyó en Cartagena y lo que fuimos debatiendo. Voy a ser breve, porque sé que ya Mari también usamos un poco de tiempo. Algo que decíamos era, esta estrategia de formación política que estamos construyendo como SEAL, la debemos llevar a un espacio de formación, es decir, no en el sentido de línea de estrategia de acción en los territorios, sino como línea de formación para la reflexión, para convocar a nuestra membresía. En aquel tiempo dijimos que no, pero yo creo que sí deberíamos hacerlo, porque ahí es donde vamos a hacer una disputa, como verlo para adelante. La otra cosa que planteamos en términos de formación política fue qué tanto hacemos, o sea, más bien, qué tanto fortalecemos y acuerpamos nuestra tirada de construir ese movimiento de educación popular y qué tanto esas tiradas las llevamos a cabo en la práctica con otros actores. Es decir, dijimos, ampliemos nuestra relación con los feminismos, ampliemos nuestra relación con el Foro Social Mundial o con otras líneas. Y creo que sí hemos hecho un camino que nos ha ido poniendo en un lugar en el que dialogamos con las feministas, dialogamos con las mujeres, dialogamos con los movimientos sociales, en fin, hay como todo un movimiento. Y la otra cuestión está en que decíamos, algo que se ponía como central, y ya con esto cierro, porque igual seguramente podemos enriquecer con todo lo demás que está por venir, decíamos, hay que conocer al Estado, cómo funciona. Y yo creo que en muchos de nuestros países, tanto en Brasil como en México, digo, pienso los que más tengo referencia, todo el sistema judicial está involucrado con actores con conservadores de la derecha, fascistas, que siguen permitiendo que no haya una reparación
bueno, eso es lo histórico, ¿no? Incluso en Argentina, ¿no? Entonces creo que es que tanto SEAL en este proceso de formación política se construye en un sujeto político en movimiento que disputa en los espacios donde se construyen leyes, donde se definen políticas, pero también cómo lo hacemos desde la formación, como lo señalaba Rogeria. Bueno, eso, queridos. Ok, gracias Rosy también y a Mari. Ana Víquel de Centroamérica, tus 7 minutos. Bueno, buenas a todos y todas y todes que están ahora reunidos aquí, algunas caras conocidas, otros no, un gusto verlos. Yo les voy a compartir algunos elementos que desde la estrategia que ya discutimos en realidad entre algunas personas de aquí, que me parecen importantes. Primero, el término estrategia, nosotros la interpretamos como la forma de acumular fuerzas para poder hacer posible lo que parece imposible. Es decir, que tiene que ver con esa acumulación de fuerzas para poder transformar y con poder. También quiero destacar que una estrategia de formación política también es una estrategia de poder. Por lo tanto, también tenemos que visualizarla hacia cómo acumulamos poder, cómo construimos fuerzas, y para eso no se limita, está claro en la estrategia, pero creo que todavía está un poco limitado lo de los sujetos, ¿no? Nosotros desde la Red Alforja tenemos una estrategia también política dentro de formación política en la región mesoamericana, pero le apostamos a ciertos sujetos, ¿verdad? Ciertos sujetos que tienen capacidad, que tienen voluntad, potencial de hacer luchas y de asumir responsabilidad por esas luchas, ir más allá y realmente lograr transformaciones que puedan ser en el territorio, en los territorios o en los espacios del Estado, ¿verdad? Territorio también integrando, como lo decía la compañera anteriormente, para nosotros es un concepto amplio, ¿verdad? Y tiene que ver con nuestros territorios, cuerpos también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de formación política, también partimos de una posición de clase feminista y anticolonial. Por otro lado, partimos de la necesidad de construir un proyecto político a favor de la vida, no solo un proyecto de sociedad, sino un proyecto político que permite construir poder que realmente permita esa sociedad. Y por el otro lado, eso entonces nos lleva a acompañar las luchas y los procesos, o sea, los procesos de lucha y transformación de esos movimientos, aunque en este momento la mayoría de la formación que hacemos en el marco de Alforja es con educadores populares, pero de esos movimientos. Por otro lado, quería destacar, la educación popular desde su origen era formación política, ¿verdad? Eran múltiples formas de hacer formación política. Hoy se necesita nuevamente darle esa dimensión o resaltar que es política, porque muchas veces la hemos despolitizado un poco o desaguado un poco la dimensión del poder, ¿no? Y nos limitamos a las metodologías participativas. Pero cuando hablamos de la dimensión política de la educación popular, nos referimos también a la gestión del poder, a construir poder, a empoderar a la acción política en sí. Y entonces la formación política se orienta a construir conocimientos, habilidades, actitudes para poder acumular fuerzas y para poder elaborar estrategias. Y es ahí donde nuestra formación política está directamente ligada a la construcción, a la creación, construcción,
fortalecimiento de las estrategias. Por un lado, en el análisis crítico de la realidad, de la estrategia de nuestros enemigos, pero sentimos que tenemos una gran necesidad, un gran vacío en todos los movimientos populares dispersos, que tenemos toda la voluntad de lucha, pero no logramos construir estrategias que acumulan, que puedan neutralizar, que puedan ocupar espacios reales en los territorios y en los estados también, ¿verdad? Entonces, esa articulación teoría-práctica pasa por la construcción de estrategias que tengan la posibilidad de hacer esas transformaciones, que cambian las correlaciones de fuerzas en diversos ámbitos, que permitan hacer alianzas, articulaciones para tener más fuerza, para tener más posibilidades de tener algún impacto frente a todas esas estrategias hoy más visibilizadas desde esa pandemia y que nos obligan justamente a repensar todas esas estrategias, ¿verdad? Y el hecho de poder a través de esas estrategias acumular fuerzas y no simplemente fomentar el activismo, ¿no? Luchas por aquí, luchas por allá y de repente ya no hay nada y a saber dónde quedó. Por el otro lado, sí es importante visibilizar las estrategias que han permitido acumular fuerza y en ese sentido nosotros tuvimos la intención a través de la sistematización sacar algunos elementos de las estrategias en algunos territorios que han permitido tener fuerza hoy frente a la pandemia, por ejemplo. No hemos logrado llegar quizás a las conclusiones que queríamos, pero yo creo que es muy importante que esas estrategias justamente tienen que acumular fuerzas que pueden reaccionar en momentos también desfavorables. Son esas comunidades que han logrado cuidarse, que han logrado mantenerse fuerte porque controlan su territorio, tienen un poder real en ese territorio, ¿no? ¿Y cómo podemos ampliar esos poderes? Obviamente también, ¿no? Eso también implica, por otro lado, visibilizar estrategias que permiten acumular fuerzas y transformar las relaciones de producción. Es decir, también tenemos que ver el campo económico, no solo ideológico, político en sí, ¿verdad? Pero también económico. O sea, cómo podemos ir avanzando en estrategias que permiten acumulación económica para la vida y que no solo son para las ganancias, para más ganancias, ¿no? Y ahí también lo que ya dijimos, yo creo que algunos, la formación política tiene la dimensión de formación ideológica y cultural que tiene que articularse, porque formación política cualquiera, si se ve desde como nosotros lo estamos interpretando, desde la construcción de estrategias para poder acumular poder, fuerza, si no hay una dimensión ideológica, cultural, claramente liberadora, tampoco a veces termina siendo disputas de poder entre los propios, dentro de las propias organizaciones, ¿no? Y finalmente, eso quería destacar, y en esa formación política ideológica, tampoco olvidar los pensamientos críticos revolucionarios que se han acumulado desde la historia con un enfoque descolonial, ¿verdad? Retomar las cosmovisiones liberadoras y valores, etcétera, que también es importante tomarlo en cuenta en la formación política, ¿verdad? Aparte de todo, no estamos disintiendo de lo que ustedes han propuesto aquí, pero creemos que es muy importante este enfoque en la construcción de estrategias y capacidades para los sujetos, para acumular frente a lo que nos viene y para no simplemente claudicar. Ok, Ana. Y para terminar, en esta parte, porque de ahí vamos al intercambio, al diálogo, ¿no? Ariel.
Sí, buenas noches a todas y a todos. Bueno, lo bueno de estar de último es que me voy a permitir el lujo de repetir muchas cosas que ya se han dicho o de, o de optar por hablar poco, ¿no? Y yendo directo para ahorrar el tiempo, desde acá, desde Cuba, por supuesto, estamos hablando desde Cuba, no estamos hablando de la representación del Caribe, estamos hablando desde Cuba, desde una experiencia concreta que es el Centro Memorial Martin Luther King y su proyecto de formación política, su actividad de formación política y su articulación con otros actores en la sociedad cubana. Y desde ese lugar es que estamos interpretando, manoseando, valorando esta propuesta de estrategia política que lanza CEAL. Consideramos que el primer elemento a tener en cuenta como cuestión positiva es que esta lectura parte de responder a una demanda política concreta del contexto de lucha de nuestros movimientos, que es la necesidad de recuperar la formación política. Es decir, estamos traduciendo una demanda, estamos traduciendo una necesidad de las luchas que durante mucho tiempo o durante algún tiempo se debilitó, se desatendió y ganó más prevalencia en nuestros escenarios los eventos, las movilizaciones, y quedaba un poquito detrás el tema de la formación política, porque la globalización también vino con una idea muy clara, es decir, los globalizadores y las globalizadoras, ¿no?, de los grandes centros de poder. Es el fin de la ideología, el fin de la política, la quiebra de los paradigmas, que también estaba y ha estado y está en el escenario de lucha, y es una gran demanda que tenemos. Otro elemento importante, además de celebrar, acompañar y coincidir plenamente con esta necesidad de reconstruir, recolocar, resignificar la formación política, es el hecho de que, y en búsqueda de la reconstrucción de un paradigma, de la reconstrucción de la utopía, hay que ponerle apellido a esa formación política, porque la formación política está en todo espacio, consciente o inconscientemente, con elementos más declarados o menos declarados, pero hay formación política e incluso para todos los bandos, ¿no? Entonces tendríamos que enfatizar en esa necesidad del rescate de la utopía a una formación política emancipadora, a una formación política antiopresiva, a una formación política que desmonta, impugna, comprende todo tipo de dominación. Entonces, un avance en los apellidos que lleva la política que defendemos también a través de la formación. Y esto nos conecta con algo que tiene el documento muy claro, muy preciso, y es que la formación política, vamos a llamarle, o al menos yo le voy a llamar este ratico, formación política emancipadora, no es un fin en sí mismo. Hace parte de una estrategia política de lucha mayor, que tiene muchas dimensiones, que tiene mucha manifestación. No somos una agrupación que da servicio de formación, lo cual no sería un delito, pero que hemos comprendido políticamente que no es suficiente. Por tanto, hacemos parte de una lucha. Y rescatar, no solo declarar el sentido de la política, el sentido de las relaciones de poder macro y micro, privadas y públicas, sino asumir la política como un mecanismo y al mismo tiempo contenidos de relaciones sociales de poder, que repito, se expresan en todas las dimensiones públicas, privadas, la política, la formación y la emancipación, que también abre a la ruptura de los nichos privilegiados, a la ruptura de determinadas zonas de confort, y nos obliga, también es una demanda importante, a dialogar con otras propuestas de formación política, de contenido emancipador, liberador, antiopresivo, que no necesariamente se declaran educadoras populares, ¿no? Entonces hay un amplio espectro en la pedagogía crítica, en la pedagogía que impugna, en la pedagogía que produce la búsqueda de alternativas al orden realmente existente. Y esto implica también, y quizás un poquito a nivel de sugerencia, cómo incorporamos en ese acervo, en ese hurgar, en todas las dimensiones que puede tener los contenidos de nuestra formación, es que debemos ampliar no solo al pensamiento crítico pedagógico, sino a todo pensamiento crítico. Y aquí, de manera muy rápida, voy a poner un ejemplo de uno de los grandes rescates que tenemos que hacer políticamente
para la emancipación. Hace poco, unos días, hubo un científico en la televisión tratando de desmontar la idea de los tierraplanistas, ¿no? De todo este negacionismo que hay ahora, pero específicamente eran los terraplanistas. Y el periodista, muy hábil, le pregunta, bueno, ¿y cómo usted puede demostrar que la Tierra no es plana? Que la Tierra es redonda, tiene... Y se quedó sin argumento. Y ese ejemplo también nos pasa mucho en política. Hay cosas que teníamos tan sedimentadas, que eran tan obvias, eran tan claras, que hemos olvidado argumentarlas. El tema de la propiedad, el tema de los derechos, el tema de la democracia, el tema de la libertad, no como libertad para el caos, sino libertad para el orden común. Entonces, también tenemos como desafío no solo crear, no solo inventar, sino también reconstruir, sino también recuperar referentes que son parte de nuestras luchas y que nos han sido arrebatados durante mucho tiempo. Por tanto, nuestra formación política emancipadora tiene que rescatar el sentido, el valor de la ideología, de la utopía, de la ética, y como propone este documento, que es uno de los valores también importantes que manifiesta, es la integralidad de estas perspectivas con un contenido liberador. Es importante para la formación política emancipadora que hacemos desde la propuesta de la educación popular, además de rescatar su politicidad y los contenidos, los apellidos de esa politicidad, la reconciliación permanente entre el método, la concepción, la teoría y la práctica. Y esto responde a aquella idea segunda a la cual hacía referencia, que está presente en el documento. Cómo la formación política emancipadora acompaña una estrategia política emancipadora. Y cómo salir o cómo enriquecer, cómo regresar a esa idea de reflexión y praxis emancipadora. Cómo no sustituir el movimentismo, el activismo, solo por la formación, sino cómo se acompañan mutuamente como una de las grandes lecciones. Y un último elemento que quisiera marcar y que tiene que ver, no detallo, pero tiene que ver mucho con reflexiones que estamos teniendo hoy en Cuba, ¿no? Cuba tiene desafíos particulares que se integran a los desafíos generales de América Latina, pero tiene particulares por ser un gobierno que hizo una revolución, que está en el poder, un proyecto de subversión del orden capitalista, pero un proyecto que está en crisis y por tanto tiene que buscar sus propios moldes, y cómo toda esta resignificación se traduce en la realidad. ¿Se nos fue? Se nos fue el Ariel. Se fue la voz. Se fue la voz. No está, parece, ¿no? No. Sé que ha salido, ya. Que se ha caído. Ya, oye, bueno, Ariel era el último integrante y nos tocaría nosotros, por ejemplo, pasar como al intercambio, al diálogo, solamente plantearles que tenemos 30 minutos, si hablamos todos serían 2 minutos por persona, así que para poder alcanzar a tener... Ahora, esto recién comienza, este es el primer conversatorio, la idea es seguir profundizando en otros conversatorios. Acá se han dado 2 cosas también, que la mayoría ha planteado qué y por qué hacemos formación política desde las educaciones populares, y yo le agregaría incluso el para qué y el cómo, ¿no? Lo que se ha planteado acá, se ha integrado los contextos. Y también ha habido una parte de balance y logros de SEAL planteando estas estrategias que han sido bastante interesantes. Entonces yo abro ahí pueden pedir la manito, y le voy a pedir ayuda a Joao para que me ayude y aprovechar el tiempo porque nos quedan 30 minutos, por lo menos de esta parte. Gracias, Consuelo, y a todos que intervinieron. Bueno, la compañera Merily está sin voz, deseamos salud, que se recupere luego, pero nos dio un aporte en el chat. Dijo que es muy importante que la formación esté anclada en el territorio,
que tenga que ver con el contexto, con la realidad de los participantes y que sirva para generar acción transformadora. Así es, Marlene. Y se ouvindo también eso en el chat, algunas intervenciones. Yo voy a leer la última. Nos dijo que en Brasil, y yo diría en otros países de América Latina y el Caribe, el problema principal hoy es el hambre, ¿no? Todas las conversaciones y lives de las cuales él ha participado, este es el tema principal. Entonces, plantea cómo relacionar Paulo Freire y la formación política a los problemas concretos, vivenciados, vividos por el pueblo, ¿no? O sea, pensar la formación a partir de la realidad, a partir de la vida, la formación en acción. Con eso tenemos todavía más unos 20 minutos por ahí para no pasarnos de las 20 horas de Brasil, Argentina, y abrimos las inscripciones. ¿Hay alguien que esté inscrito? ¿O inscrita? Dijeron que pongamos la manito, nos ponemos en el chat, ¿cómo hacemos? Sí, poné la manito ahí abajo está. Puede ser también la manito o escribiendo en el chat, como decían. Bueno, no estoy viendo ninguna mano levantada. ¿Ustedes ven? Sandra. La de Sandra. Sandra. Ah, de Sandra, vale. Bien, perfecto. Sandra. Te toca, Sandra. Bueno, yo no sabía porque yo también veo de Consuelo y de Mari, por eso, de Mari Cuenca. No, digo, bueno, agradecerles que hayan generado este espacio como continuidad de lo que se venía trabajando en el CEAL y además esto de recuperar algunas cuestiones que hicimos, también la lectura de Pedro respecto a las presencias y las ausencias de nuestro trabajo actual. Y a mí eso me tranquilizó un poco porque a lo mejor con otras palabras me parece que algunas cosas que Pedro nos invita a pensar que tendría que incorporar la estrategia política están contempladas en los ejes, pero con otras palabras. Entonces, esto nos demuestra, como dice Fernando, que una sola canción puede tener distintas voces y polifonías en cada lugar, ¿no? Y en ese camino andamos. Digo, yo principalmente noté que cuando Pedro nos dice que hay que trabajar la cuestión ecológica, también lo pone Marilyn, o la cuestión de las nuevas tecnologías, lo comunicacional, y otras compañeras también lo han mencionado. Bueno, nosotros estamos en ese camino porque hay ejes relacionados a esas cuestiones, ¿no? Entonces, desde ahí, yo pensaba en términos de nuevos desafíos, coincidiendo con mucho de lo que hoy dijeron, y acordando, por supuesto, con mi compañera del colectivo argentino y mirando la realidad particular de nuestro país, de nuestra región, que en términos de, a lo mejor no hay que definir una estrategia política para el CEAL, sino un horizonte político, es decir, tener claramente, aunque sea para los próximos años, a partir de los contextos más recientes, más cercanos, ¿cuál sería ese horizonte político transformador, emancipador, al cual nosotros quisiéramos aportar? Y desde ahí, ¿con quiénes lo queremos hacer? Tampoco eso pensando que cerramos, sino que abrimos, digamos, el para qué y con quiénes. A mí me parece que eso es sumamente interesante, porque eso entonces habilita, por ejemplo, bueno, cuáles son los sujetos con los que queremos trabajar, a cuáles sumar, a cuáles sumarnos, cuáles son los procesos subjetivos con los cuales hoy nos encontramos, que nos atraviesan. Para mí el término de la disputa del sentido común en todos los ámbitos de la vida social
es fundamental hoy, es porque es en el lugar donde más nos ha ganado el capitalismo y el neoliberalismo. Puede ser tal vez lo que otra compañera dijo, creo que Ana, que toda formación política no debe dejar de lado lo ideológico y lo cultural. Pero bueno, eso es lo que yo les quería compartir, porque acuerdo que a lo mejor son lineamientos estratégicos para una formación política que tenemos que definir como SEAL para los próximos años y no la estrategia de formación política. Gracias. Gracias, Sandra. ¿Quién tiene las manos levantadas? Creo, yo veo que Oscar, ¿alguien más? Rosy. Marilyn. Oscar, Rosy Golda. Y Marilyn estaba primero, pero no sé si estaba... Marilyn estaba desde primero. No, sí, pero Marilyn dice que no puede hablar. Ah, ya. Marilyn escribió en el chat. Oscar entonces, y Rosy. Oscar y las Rosys. Rosy C. Rosy. ¿Qué? Rosy C. Ok. Bueno, igualmente yo creo que muy interesante. Gracias por este espacio que se ha ido creando, que creo que nos vuelve a meter, digamos, en una dinámica reflexiva, propositiva importante. ¿Qué elementos yo resalto de montón de cosas interesantes que se han dicho, que creo que son más de lo que voy a recoger aquí? El primero es que creo que hemos enfatizado mucho en la necesidad que formación política la entendemos como el desarrollo de capacidades para construir poder, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a generar procesos que construyan que desarrollen esas capacidades, que tienen que ser capacidades múltiples, ¿no? Capacidades emocionales, racionales, capacidades de organización, de articulación, capacidades también de sensibilidad, etcétera. O sea, desarrollar capacidades para poder comprender y también para poder actuar en una circunstancia compleja, inédita, etcétera. Y creo, y ahí retomo algo de lo que acaba de decir Sandra, que cuando se habla de la interseccionalidad que señaló Pedro, es interesante saber que este proceso que estamos llevando de debate de aquí a julio, de trabajar por ejes, efectivamente, yo lo estoy sintiendo, precisamente es una muestra de las cosas que podemos hacer dentro de una estrategia de formación política. O sea, estamos haciendo proceso de formación política, un debate programático en el SEAL, que permita trabajar distintos ejes, luego procesarlo de manera interseccional, o sea, eso, la interseccionalidad, o sea, la vinculación, pero a la vez tocar las particularidades, que de alguna manera también la estamos haciendo de forma descentralizada, con iniciativas distintas que están teniendo su propio ritmo, creo que muestra que estamos en el camino de lo que hemos querido hacer. O sea, yo quería resaltar ese elemento. Y creo que por ahí hay una pista que deberíamos continuar. Ahora, yo diría que también hemos enfatizado 4 aspectos de vinculación de esto que llamamos formación política para construir poder. Primero, que tiene que ser vinculada a procesos de organización, de movilización y de lucha. O sea, no podemos pensarla como en sí, sino que tiene que estar articulada a esa diversidad de procesos de organización, movilización y lucha. La segunda, que retomando algo que dice Selvino y que también está señalando ahora también Sandra, vinculada, digamos, a las necesidades, a las expectativas de los sectores populares mayoritarios, es decir, esa disputa por el sentido común, o sea, por la mayoría de la gente, ese sentido de lo popular social, yo creo que es fundamental. O sea, no solamente trabajamos ya con gente que tiene una propuesta, que eso que decimos que a veces nos cocinamos en la misma salsa o estamos siempre reunidos como las mismas y los mismos, sino que podemos trabajar precisamente con toda la gente, ganar hegemonía en función, digamos, de los sectores mayoritarios de nuestra sociedad, que tal vez son los que en este momento además están clamando precisamente por las peores condiciones que están viviendo. Tercera vinculación es que tiene que estar articulado a la construcción de articulaciones, de propuestas, tanto propuestas para incidir más ampliamente, incidir en políticas, incidir en otros espacios, como también articulación para construir alternativas, para mostrar que se puede hacer cosas de otra manera. Y creo que hay experiencias súper interesantes
que sistematizándolas y teorizándolas a través de lo que es economía solidaria, a través de las formas que se han generado a partir de la pandemia, también de innovaciones creativas, hay una vinculación con esas alternativas que creo que nos abren pistas nuevas desde la práctica, desde lo concreto. O sea, ahí hay mucho que está pasando y que de repente no lo estamos recogiendo suficientemente. Y la cuarta cosa es este elemento de que tiene esa formación política tiene que estar vinculada a la construcción de una matriz cultural basada precisamente en una ética, basada en una propuesta ético-político-pedagógica de una matriz cultural global paradigmática. Yo pienso que ese es el sentido por el cual estamos pensando esto. Y ahí yo diría, con relación a lo que planteaba Pedro y un comentario que hizo Ana, viendo lo metodológico no como lo instrumental, sino lo metodológico como expresión de una epistemología. Es decir, la manera de trabajar, de construir poder, la manera de construir identidad, la manera de ver el mundo desde otra lógica, yo creo que es una mirada más amplia de lo que llamamos, entre comillas, metodológico, que tiene que ver con esa propuesta epistemológica y que tiene que ver, por ejemplo, con algo fundamental del pensamiento freiriano, que no ha sido suficientemente todavía explicitada, creo, que es la epistemología de Freire, precisamente en un sentido emancipador y liberador, y que se tiene que expresar precisamente en formas de hacer política, en formas de pedagógicas, etc. Y termino con la pregunta un poco que planteó Rosy Goldar, y que también ha sido retomada por otras, es, a ver, ¿estamos pensando en una estrategia o estamos no pensando, necesitando una estrategia o estrategias? Yo diría que si pensamos que este proceso debe contribuir a acompañar al CEAL como movimiento, yo me afiliaría a la idea de que pensemos en el sentido de una estrategia, pero flexible, diferenciada y diversa. Se me hace más ruido decir que hay estrategias diferentes. Yo creo que hay modalidades, métodos, tácticas, acciones diversas, pero que en este momento para CEAL como movimiento, el hecho de poder definir elementos que le den coherencia a esa diversidad, o sea, apostar a las diversidades, no apostar a las uniformidades, yo creo que eso es claro lo que estamos diciendo, pero apostar a cuál es la coherencia que le va a dar a esas diversidades. Entonces, pueden ser dos maneras de entender, no creo que la idea va por ahí, de que respetemos las profundas diversidades que hay de acuerdo a nuestros distintos contextos. Ya prácticamente termino, porque me estoy haciendo muy largo, que las regiones no tenemos, como decía Rosy, un análisis, una visión regional, porque prácticamente no existe uniformidad en nuestras regiones, existe una diversidad enorme, y nuestras acciones también son muy diversas, y nuestras modalidades de acción también muy diversas. Entonces, el punto es que sí, hay un reconocimiento de la diversidad, pero la pregunta es, ¿vamos a tratar de darle cierta coherencia a esas diversidades en función de construirnos como movimiento de educación y de educaciones populares? Bueno, por ahí tal vez sin resolverlo, lo dejo como una repregunta a la pregunta para que sigamos avanzando en este interesantísimo proceso en el que estamos. Gracias. Gracias, Oscar. Les comento que Ariel ha regresado, está ya por acá, y quisiéramos que pudiera finalizar su intervención. Ariel, ¿le gustaría retomar la palabra? Sí, hola. No, es que estoy teniendo ahora muy mala conexión. Yo creo que dije lo esencial y para no reiterar ahora mismo, ¿no? Entonces agradezco mucho esta posibilidad. Estoy tratando de oír porque se va y viene la conexión. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Entonces, ahora tenemos como scriptas Rosy Golda, Rosy Zúñiga, y para finalizar, Consuelo y yo para dar los informes del eje de cómo vamos a avanzar las discusiones en este eje 2, formación política y construcción de democracias. Rosy Golda. Brevemente, me quedé pensando en esto último quería decir otra cosa, pero en esto último que planteó Oscar. Puede ser que sea una cuestión semántica, pero no sé si tanto. Yo creo que lo que no podemos como CEAL es perdernos en abandonar la formación política como constitutiva de
el horizonte de las educaciones populares que queremos, que aspiramos. Eso me parece que es una cosa. Y otra es tener una estrategia. Pero bueno, entiendo que puede ser una cuestión semántica, que sea una, en vez de, nosotros decimos diversidad de estrategias, y vos decís una estrategia flexible, abierta, integral. Bueno, probablemente ese sea parte del debate futuro en el eje. Lo segundo es que yo lanzo dos preocupaciones en torno a la formación política. Una es, yo creo que no es un problema temático de agregar campos porque, como bien se dijo, todos los ejes están abordando aspectos diferenciales y todos hacen a la politicidad de las relaciones y vínculos, de alguna manera aluden a relaciones de poder, aunque no se planteen específicamente el problema de la construcción de poder para disputar las orientaciones de los estados, de las democracias, como se ha dado a llamar en este grupo. Por lo tanto, me parece que no es un problema no es un problema de temas, sino de la interseccionalidad con los temas que están trabajando otros ejes. Y la preocupación que sí me parece que nosotras debiéramos poder es que las derechas y buena parte de la acumulación de fuerzas en estos tiempos han tenido que ver con haber disputado un campo que es el campo de la emocionalidad y de la religiosidad popular. Dos campos que nosotras y nosotros hemos abandonado en nuestros debates y que justamente me parece que aluden a la complejidad de trabajar la subjetividad popular, pero también con esos componentes. Yo creo que hay algunos aportes de Frei Betto, creo que hay algunos aportes también de feministas que trabajan desde la teología feminista y que ponen en discusión, pero me parece que el modo en que muchas derechas, muchos sectores de derecha han construido poder es apelando a esos dos campos que me parece que nosotros hemos un poco abandonado. El tema de la espiritualidad, la religiosidad, la emocionalidad, y me parece que también ahí hay un tema que trabajar en las disputas de sentido político profundamente, porque lo han usado para llegar al poder. Bien, gracias, Rosy. Ahora, Rosa Zúñiga, por favor. Gracias, Joao. Gracias a todas y todos por este espacio de reflexión que ha sido muy bueno. Yo quisiera retomar, bueno, es que hay muchas cosas que son fundamentales para CEAL, ¿no? Por un lado, como esta construcción, yo diría como de fondo conceptual, pero también política y en términos de táctica, ¿no? O sea, cuando hablaba Oscar, yo pensaba más como en las tácticas que vamos a poner en práctica, ¿no? Y me gusta mucho esto que señala, que recoge Sandra, cuando habla del horizonte político que queremos construir. Yo creo que ahí tenemos que enfocar como CEAL cuál es el horizonte político que queremos construir, qué cosas queremos que se genere a partir de nuestra articulación. Y eso nos implica generar una estrategia para acumular fuerzas. Y entonces decir, bueno, ¿quiénes se suman a este proceso? Y quisiera retomar esto que dice Yaniska en el chat. Yo no sé si Yaniska puede abrir su micrófono, porque habla de que la formación política, si retoma Ana, no se desgasta en activismos y sí se concentra en acumular fuerzas del movimiento popular desde sus bases, desde una posición de clase acumulándose un proyecto político. Y también estaba yo pensando en qué es lo que está en disputa ahora, ¿no? Bueno, la pandemia, o sea, de cuando empezamos a hacer esta construcción, hablábamos de cómo disputar la construcción de sentidos, ¿no? Cómo hacer una nueva narrativa. Hablábamos de construir una nueva narrativa. Pero creo que ahora, por supuesto que hay que también seguir con lo de la construcción de la nueva narrativa,
pero también es cómo le hacemos frente a los fundamentalismos, cómo le hacemos frente a los fascismos, cómo le hacemos frente, o sea, piensen los compañeros de Haití, que están pasando por una situación bien complicada, o sea, un presidente que no ha cambiado, que ha cambiado la constitución, o sea, ¿cómo le hacemos frente a esas cosas que les pasan a los pueblos y que los tienen con la bota en el cuello? O sea, ¿cómo generamos, potenciamos la indignación y nos construimos en sujetos de nuestra propia historia? Y eso, o sea, ¿cómo construir ese acumulado de fuerza desde el movimiento popular? O sea, creo que son como muchas ideas que están en el horizonte y decir, creo que sí tenemos que pensar en cuál es ese horizonte político, creo que está en clave de mandato, en clave de pensar estratégicamente hacia él, cuáles son las estrategias y las tácticas que vamos a llevar a cabo, ya sea a través de la formación, o sea, creo que la formación política no la podemos quitar, pero sí, como lo decía Rosy, cómo no perder de vista esto y la diversidad de estrategias, o sea, la formación política que esté como un gran paraguas, pero con diferentes estrategias, y que nos acuerpen a todos y todas, con los feminismos, con la lucha frente a la devastación ambiental, que es terrible, porque en eso se va la vida nuestra, y cómo darle al gordo, no sé si se dice al gordo o al problema estructural de fondo, ¿no? Creo que ahí hay un meollo. Y bueno, con eso me quedaría. Gracias, Rosy. Consuelo, por favor. No solamente plantear así, yo sé que estoy como moderadora, no tenía como mucho derecho a hablar, pero hay una cosa que sí me gustaría tocar en el sentido de lo que sea la formación política, que no tenga ese concepto, como decía Freire, bancario, sino que sea problematizadora. Por contarle algo bien en concreto, yo hace poquito participé en el Foro Guatemala, era un foro político por la Asamblea Constituyente y construyendo procesos, y los guatemaltecos preguntaban cómo un país como Chile, de 2 millones de personas en la calle, no fuimos capaces de votar a un gobierno. Entonces, cuando hablamos de construcción de poder, no lo hacemos nosotros, no, a excepción que digamos, oye, formemos, SEAL se va a convertir en la dirección del poder a un proceso político, ¿no? Sino que son los pueblos, las movilizaciones, los movimientos sociales. Entonces, ahí yo, de repente tú te preguntabas, teniendo eso, ¿por qué no dio el paso? Incluso ahora también estamos a punto de votarlo y no hay nadie que asuma un rol, ya, no, ese poder de construcción de poder, de asumir la realidad y apropiarte de esa realidad y tratar de transformarla y cambiarla, pero no en el aspecto solamente ya de seguir resistiendo, sino que sea mucho más ofensivo, ¿no? No está. Entonces, de repente tú también en el colectivo o compañeros nuestros, en distintos los movimientos sociales, no está esa cosa problematizadora de entender la realidad y qué tenemos que hacer, porque ya no nos aguantamos 30, 40 años más diciendo, oye, tenemos hambre, nos están matando, sino que hay que hacer esa construcción, ¿te fijas? Entonces yo creo que también la formación política yo creo que tiene que ser volver a reincorporar, a restaurar en el SEAL esa parte problematizadora y que yo he estado muy entusiasmada últimamente persiguiendo a Oscar de los procesos nuestros. Yo creo que tiene que partir así, de ¿por qué? Y poder avanzar en ese sentido y ser un aporte nosotros también en los movimientos sociales. Yo solamente quería decir eso, nada más. Gracias, Consuelo. La compañera Yanisca nos quiere compartir algunas palabras, alguna reflexión para irnos finalizando. No, la verdad es que Rosy y Ana ahí expresaron lo que yo quería compartir. Agradezco mucho la posibilidad de estar en el encuentro y seguir acompañando. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, les comento que nosotros estamos en una jornada hacia nuestra Asamblea General de SEAL. Conformamos algunos ejes temáticos para profundizar cuestiones que son claves para la educación popular en América Latina y el Caribe. Y estamos a cargo del eje 2, nosotros que acá estamos, algunas,
que es la formación política y la construcción de democracias. Nosotros elaboramos un documento que llamamos detonador o disparador, que es un documento con preguntas para avanzar en las reflexiones, ¿no? Para hoy quisiéramos abrir un debate de balance y proyección sobre la formación política y en el marco de una pregunta que es ¿qué y por qué hacemos formación política desde las educaciones populares? Nosotros vamos a seguir haciendo otros conversatorios y tenemos otras preguntas más para animar el debate. Por ejemplo, la cuestión de la acumulación de fuerzas conforma el centro de la segunda pregunta que orienta nuestro eje, así como la articulación entre el proceso de acumulación de fuerzas con lo ideológico, lo político, lo económico, lo cultural. Y la tercera cuestión sería la de las interseccionalidades, cómo podemos pensar la formación política en articulación con los otros temas, discusiones que están pensadas desde SEAL, pero también la interseccionalidad comprendida como un fenómeno y como una perspectiva de comprensión de las múltiples opresiones, ¿no? Que nos toca también pensar la formación política en esta perspectiva más ampliada. Nosotros en el grupo, en el eje, tenemos ahora un desafío muy grande que es el de sistematizar nuestro primer encuentro. Muchas cuestiones importantes fueron levantadas, fueron planteadas y vamos a discutir en el eje un proceso de sistematización con las cuestiones principales para avanzar en nuestros próximos conversatorios. Para finalizar, yo me acordé ahora de una cita de Carlos Núñez, ¿no? Compañero de trabajo de Rosy, de Oscar. Sabemos que la educación popular es no solamente una concepción, sino también un movimiento, pero Carlos, cuando acá habla de la educación popular como teoría, dice algo muy importante relacionado con lo que estamos acá debatiendo. La educación popular, abro comillas, es la teoría a partir de la práctica y no la teoría sobre la práctica. No es lo mismo que darle cursos de formación política a la base, ni hacerle leer textos complicados, ni sacarlo por largos períodos de su propia práctica para formarlo, sino tomar la propia realidad y la práctica transformadora sobre esta realidad como fuente de conocimiento, recorriendo dialécticamente el camino entre la práctica y su comprensión sistemática, histórica, global y científica, y sobre esta relación entre teoría y práctica. Con nuestro ancestro y maestro Carlos Núñez, vamos ya finalizando este primer conversatorio y yo invitaría a Fernando. Fernando está por acá para que pudiéramos finalizar con otra sesión polifónica latinoamericanista y caribeña. Solo Fernando. Sí, de todas maneras es parte de nosotros recordarnos la unidad en la diversidad. Y para eso abran sus micrófonos. Vamos a cantar la canción de cómo la... Pero es que hay alguno que tiene el instrumento al lado. A ver, empezamos. Una, las dos, ¿Cuál ¿Qué canción? ¿Cuál canción es? Como la cigarra. Como la cigarra. Como la cigarra. Ahí está la letra, buenísimo. Creo que tu micrófono hace ruido, Fernando. ¿Tienes audífonos? Creo que si los quitas los audífonos se va a escuchar mejor tu voz. Sí,
solo sin audífonos, no hay problema. A las 2 y a las 3. Ok. Tantas Coro veces polifónico. me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la gracia y a la mano que un puñal, porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después de la vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, Desaparecerán. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Oye, la fotito, Vamos a hay que seguir sacar la foto, cantando. Joao. Vamos a seguir cantando y cantando al sol como la cigarra. Sí. Muchas gracias Así a todos, mismo. todos. Gracias. Chao, chao, Muchas queridos. gracias, Un abrazo. muchas gracias por los esfuerzos Bueno, para un abrazo, acompañarnos. gracias por todo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, Chao, Rosy. Ana. Chao. Bueno, Mari, chao. Qué bueno.